Apreciados hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo quinto del tiempo de Cuaresma. La primera lectura está tomada del libro del profeta Jeremías, en el capítulo 31, versículos 31 a 34. Se trata de una nueva alianza que Dios establecerá con el pueblo de Israel y es uno de los oráculos más famosos de todo el Antiguo Testamento. Fue pronunciado por el profeta Jeremías durante el reinado de Josías, que vivió más o menos del año 638 al 608 antes de Cristo, y es uno de los reyes que la Biblia elogia por sus virtudes. Josías tenía tan solo 8 años cuando accedió al trono, pero fue educado por tutores sabios que formaron en él un carácter dulce, atento a los pobres, respetuoso de la ley del Señor. Y cuando él ya estuvo en capacidad de gobernar al pueblo, hizo muchas reformas a nivel religioso, social y político. Despertó entonces la espiritualidad en el pueblo de Israel y también los anhelos de que se restablecía la dinastía del reino de David y de Salomón. Incluso quiso recuperar los territorios del norte que habían sido ocupados por los asirios. Fue durante estos años que aparecieron los oráculos de consolación contenidos en los capítulos 30 a 33 del libro del profeta Jeremías, de donde se toma la lectura de hoy. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva, no como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor, oráculo del Señor. Sino que así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, oráculo del Señor. Meteré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo, reconoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el pequeño al grande, oráculo del Señor, cuando perdone sus crímenes y no recuerde sus pecados. El texto habla de una primera alianza que Dios estableció con el pueblo de Israel a los pies del monte Sinaí. De hecho, el Señor había hecho salir al pueblo de la esclavitud de Egipto y se comprometió a protegerlos, a darles muchas bendiciones, les asegura una vida próspera y feliz, y todo a cambio de que el pueblo fuera fiel a Dios y escuchara y meditara su palabra. Desafortunadamente esto no sucedió. La ley del Sinaí había sido escrita en unas tablas de piedra, son las 10 palabras que conocemos o los 10 mandamientos, e indicaban al pueblo de Israel el camino de la vida. Era como una señal en las vías que muestran la dirección a seguir. Sin embargo, estas señales no comunican la energía para poder llegar a la meta. Por eso Dios piensa en una nueva alianza, que no es la reedición de la ley del Sinaí, sino que tiene una cualidad distinta. Se trata de un cambio en esta nueva ley, y es que no son preceptos, no son prohibiciones, sino que se trata de un discernimiento interior que ocurre dentro del corazón del hombre. Para los antiguos, el corazón es la sede de la voluntad, de las pasiones, de la fuerza, del conocimiento y de la memoria. Todos los sentidos
del cuerpo tienen en el corazón su punto de referencia. Dice Coelet, mi corazón ha visto mucho, ¿sí? Y en el primer libro de los Reyes se dice, da a tu siervo un corazón que escuche. Es la súplica que hace Salomón al Señor. Un corazón de piedra en la Biblia es un corazón insensible. Y ese fue el problema con la primera alianza. El pueblo de Israel tuvo un corazón de piedra y no quiso seguir los preceptos que habían sido promulgados por Dios. De tal manera que Dios dice, ahora les voy a dar un corazón nuevo, como dice en Ezequiel capítulo 36, un corazón que reconozca que realmente Dios es el Señor, como dice Jeremías en el capítulo 24. Se trata entonces de una ley interior, no de una ley exterior. Muchos piensan que el corazón sigue siendo malvado en el hombre y que entonces es difícil de que cambie. Así dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Pero esta ley está grabada en el corazón, la nueva ley del Señor. Es como una semilla que está dentro de nosotros para que progrese y para que germine, para que se desarrolle y produzca frutos abundantes. Quien ha recibido entonces la semilla del Espíritu, que es dinámica, que es energía interior a nivel espiritual, es como una persona que está recién nacida, un niño que es frágil y necesita ayuda, pero que tiene en sí mismo el principio de la vida que lo hará crecer y llegar a ser espiritualmente adulto. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 7 a 9. El autor enfatiza los momentos difíciles por los que pasa Jesús en el momento en que tiene que enfrentar la muerte. Él ha sido un hombre como todos nosotros. Durante su vida nos enseñó cómo experimentar gozos, alegrías, esperanzas, pero también cómo enfrentar los sufrimientos y todas aquellas situaciones dolorosas que acontecen en nuestra vida. Jesús no ha dado un poco de leyes o preceptos para que los seres humanos los cumplamos independientemente de todo lo que Él experimentó. Primero Él y luego nosotros. Por eso es digno de seguirlo. El texto dice, Cristo en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. El pasaje enfatiza la reacción que tiene Jesús ante el dolor y ante la muerte. Jesús fue probado en todo. Siendo hijo, aprendió a obedecer. Él es una persona como todos nosotros y se dirige al Padre en el momento más difícil, en el momento de la muerte. Y el texto dice que el Padre lo ha escuchado, pero nosotros decimos, ¿cómo así que lo ha escuchado si de todas maneras Él murió? No fue una escucha inmediata, sino que el Padre Celestial escuchó a Jesús en el momento de la resurrección. Jesús en todo momento había invocado al Padre para que revelara cuál era la voluntad y el sentido de cuanto acontecía a lo largo de su vida. Y todo queda claro cuando Jesús resucita de entre los muertos y entra en el mundo del Padre.
El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 12, versículos 20 a 33. Se trata de un grupo de griegos que quieren ver a Jesús. El contexto es el de la celebración de la Pascua en la ciudad santa. Muchos peregrinos acudían de todas partes del mundo, sobre todo del Imperio Romano, para celebrar esta fiesta. También se trata de la última fiesta de Pascua que celebra Jesús en Jerusalén. Los peregrinos subían al Monte de los Olivos y desde allí podían contemplar toda la majestuosidad del culto que se desarrollaba en el templo. Podían ver la cantidad de humo que salía de los innumerables sacrificios de animales que se ofrecían a Dios. Podían escuchar las melodías de las arpas y de las cítaras, los cantos y sobre todo el sonido de las trompetas, etcétera. Ellos vivían fascinados de este culto que se desarrollaba en el templo de Jerusalén durante la Pascua. Los judíos acudían, pero también venían paganos que simpatizaban con la religión judía, pero que no daban el paso definitivo por el hecho de la circuncisión. El evangelista a estos peregrinos los llama griegos porque no hablan el arameo ni el hebreo, sino que hablan la lengua del imperio griego, que era la que todavía se hablaba en esta época. Y entonces vienen a Jerusalén y el texto en la primera parte dice lo siguiente. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús ya se refiere a los griegos dentro de la narración del Evangelio de Juan, cuando ha afirmado poco antes: tengo otras ovejas que no pertenecen a este redil. A estas tengo que guiarlas para que escuchen mi voz y haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Aquí entonces llegan las otras ovejas para entrar en contacto con el Evangelio. Estos peregrinos paganos vienen a celebrar el culto porque conocían muy bien el Salmo 27 que se recitaba en las sinagogas. Una cosa pido al Señor, eso es lo que ando buscando: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, admirar la belleza del Señor contemplando su templo. Ellos llegan al templo entonces con el objetivo también de acercarse al santuario para poder relacionarse con Dios. Pero sabemos que había un poco de barreras y de inscripciones que separaban a un grupo de gente de otro grupo de gente. Por supuesto que los paganos podían llegar hasta un cierto punto y de ahí no podían pasar so pena de muerte. Entonces, estos peregrinos que eran píos, devotos, estaban desilusionados porque no podían ingresar al santuario. Entonces, ellos habían escuchado hablar de Jesús por alguna circunstancia y quieren ir donde él. Salen del templo entonces a buscar a Jesús, que al fin y al cabo es el nuevo santuario donde Dios se hace presente y pueden contemplar al Padre. ¿Cómo llegamos nosotros a ver el rostro de Dios? ¿Cómo nosotros nos podemos relacionar con el Padre a través del santuario que es Jesús? El Evangelio presenta la dinámica. En primer lugar, estos peregrinos se acercan a Felipe y Felipe
ha tenido una experiencia ya del Señor. Es un hombre que ha adherido a la propuesta de Jesús. Felipe tiene nombre griego y era de Betsaida de Galilea, donde hay una mentalidad abierta para acoger a los paganos. Por supuesto que Felipe habla griego y entonces por eso estos peregrinos dicen, hablando con Felipe, queremos ver a Jesús. O sea, seguramente veían en Felipe también una transparencia de Jesús, porque cuando uno ve una persona que realmente es cristiana en todo el sentido de la palabra, que ha aceptado totalmente el Evangelio, uno inmediatamente le pide, quiero ver al Maestro, quiero ver a Jesús. Ahora, ¿de qué ver se trata? En griego existe el verbo blepo, que es para ver físicamente. Y aquí no se emplea ese verbo, se emplea el verbo jorao, que significa ver en profundidad, ver más allá de lo que todos ven, ver con los ojos de la fe, con los ojos del corazón. Entonces hay un ver exterior y hay otro ver para mirar realmente la identidad de Jesús. Cuando uno pasa por un lugar concurrido de mucha gente, un aeropuerto, por ejemplo, eh, todas las personas van con su maleta, no se sabe quién es quién, pero de pronto alguno le dice, mire, miren esta persona, ¿usted sabe quién es? Uno dice, no, pues es una persona, un pasajero más. Dice, no, 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 él es un premio Nobel. Ah, es una persona supremamente famosa, es un médico. Uy, es mi profesor que tiene una sabiduría grande. Hay alguien que conoce realmente la identidad de la persona y el resto, pues, vemos una persona totalmente normal. Esto puede pasar con Jesús, puede que nosotros tengamos un conocimiento exterior de él, es decir, lo que todo el mundo ve, el carpintero de Nazaret que hace milagros, que poco a poco se dio a conocer al mundo entero y que es una muy buena persona. Pero de pronto no hemos llegado realmente a captar su identidad. Podemos ver solamente lo externo de Jesús. Hay un ejemplo en la Biblia. Herodes Antipas, el rey de la Galilea, quería ver a Jesús y lo encuentra porque Pilato durante el juicio se lo manda a Herodes y Herodes es feliz de ver a Jesús y piensa que Jesús va a hacer prodigios delante de él, pero se desilusiona totalmente porque no, Jesús ignora totalmente a Herodes Antipas. Desilusionó a Herodes Antipas. Quería ver otra cosa de Jesús, pero no su real identidad. A veces podemos contemplar el crucifijo y reflexionar sobre los sufrimientos de Jesús y hasta podemos llorar el Viernes Santo ante la predicación de algún querido sacerdote. Pero se trata de tomar, de captar la verdadera identidad de Jesús, que es la pasión de amor, que cuando uno ve al crucifijo no dice otra cosa sino alabar al Padre porque en Jesús se ha manifestado todo su amor. También en la Biblia aparece Zaqueo. Zaqueo quiere ver a Jesús, pero de un modo distinto. Él tiene situaciones interiores que lo llevan a buscar a Jesús. Quiere profundizar sobre su sentido de vida y ocurre lo que el pasaje de Lucas nos cuenta. Jesús eh, llama a Zaqueo del árbol y le dice, hoy cenaré contigo. Es decir, entraré en tu casa, estaré contigo. Zaqueo realmente quiere ver quién es Jesús. También los discípulos de Juan el Bautista le preguntan a Jesús, ¿dónde vives? Jesús les dice, venid y lo veréis.
Estos griegos también entonces están buscando verdad, están buscando sabiduría, buscan el sentido de la vida. El mismo Evangelio de Juan nos está presentando a Jesús para que nosotros podamos tomar de él su verdadera identidad. San Juan se presenta en el Evangelio como un testigo, como aquel que vio, que tuvo una experiencia con Jesús y que por tanto nos invita a nosotros también a tener una experiencia profunda de Jesús. En la primera carta de Juan se dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, tocado con nuestras manos, eso es lo que les anunciamos. El texto dice que Felipe va donde Andrés y luego los dos van donde Jesús. Cuando se conoce a Jesús realmente, no se habla inmediatamente de él, sino que se consulta con otra persona, se hace un discernimiento, se necesita el apoyo del otro. Andrés también tiene nombre griego y puede entender a estos peregrinos y los dos entonces van donde Jesús, porque cuando se tiene una experiencia del maestro, se quiere que los demás también lleguen a tener esta experiencia. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Él no dice, hagan pasar por favor a los griegos y vamos a hablar con ellos. No. Jesús dice, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Jesús no va donde los griegos, sino que muestra su propia identidad a estos dos discípulos. Ellos han visto muchas cosas de Jesús, lo han acompañado todo el tiempo, pero a lo mejor todavía no han visto el aspecto profundo de Jesús. Ha llegado la hora de ser glorificado. ¿De qué hora se trata? En las bodas de Caná de Galilea, cuando María le pide hacer el milagro, Jesús dice, mujer, todavía no ha llegado mi hora. En el capítulo 8, después de discutir con escribas y fariseos, cuando lo iban a arrestar, el evangelista dice que no lo tomaron preso porque aún no había llegado la hora. Pero ahorita Jesús dice, ha llegado la hora. Hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Y enseguida viene el ingreso de Jesús a Jerusalén, donde todos gritaban, bendito el que viene en nombre del Señor. Todos corrían, aplaudían a Jesús. Esa sería la hora de la gloria. Es una gloria de este mundo. Esa no era la hora para ser glorificado. Su gloria es el amor, cuando muestra cuánto nos ama, y esta gloria se manifiesta en Jesús como una revelación del Padre. Porque toda la vida de Jesús está al servicio de los hombres como manifestación del amor de Dios. Jesús hace fiesta con los pecadores, acoge a los leprosos, los acaricia, muestra la caricia de Dios para ellos. A la adúltera muestra la gloria de Dios, que la acoge y evita que la condenan, evita la condena a la que le querían impartir. Dios no crea al hombre para ser servido, sino que se pone al servicio del hombre. La gloria del hombre es que le sirvan, mientras que Dios se pone como un servidor del ser humano. Jesús habla con una comparación. Si el grano de trigo no muere, no produce fruto. Todos nos damos cuenta en el ámbito agrícola
que la semilla tiene que desaparecer para que nazca la planta, la nueva vida. Eso es lo que pasa con Jesús. Él dice, si yo doy mi vida, la dono, habrá una explosión de vida. El texto dice que hay que odiar la vida. ¿De qué se trata? Se trata de que la vida no la puedo detener ni retener. En cada momento que pasa, la vida se va. La vida se pierde. Y entonces algunos dicen, ay, ¿cómo hago para retenerla? Pues gozármela al máximo, egoísticamente. Y Jesús dice, no, porque así la vida se pierde. La vida se retiene, se puede detener cuando se transforma en amor, porque de esa manera nadie nos la puede quitar. Quien ama la vida quiere, quiere decir que la quiere retener para sí egoísticamente. Quien la odia es el que la dona. Un ejemplo, que significa también odiar la vida, ¿sí? Cuando hay dos enamorados, uno para poder agradar al otro tiene que negarse a sí mismo, decir a ciertos gustos propios no, porque si a la otra persona no le gustan, pues hay que renunciar. Y esto en la vida del hogar sí que se experimenta también, el negarse de cada uno para hacer feliz al otro. Y más cuando hay hijos, ya se tienen que negar totalmente en favor o a favor de los hijos. El Señor dice entonces que hay que dar la vida por amor. Y eso significa ganar la vida. Ahora, si alguien quiere servirme, dice el Señor, que me siga. Él es el siervo por excelencia y no quiere que lo sirvan. Y en la Biblia, algunos personajes reciben el nombre de siervos. Moisés, los profetas, incluso María se pone en esta línea de los servidores de Dios. Es decir, si realmente quiere hacer parte del plan de Dios y donar la vida, incluso por el enemigo, usted entra en el ámbito de los seguidores y de los servidores del Señor. En el capítulo 25 de Mateo se nos dice cuáles son los campos de servicio: los enfermos, los que están desnudos, los hambrientos, los que están en la cárcel, etcétera. Todas las obras de misericordia. El texto dice que mi Padre lo honrará. ¿De qué honor se trata? En hebreo la gloria es kabod, lo que pesa. Lo que Dios honra realmente es el amor que se ha donado, la vida que se ha donado. Ese es el peso con el cual Dios nos honra. En la Eucaristía, Jesús se representa en un pan que es el trigo triturado. El pan es el alimento y dice, este es mi cuerpo, este es el trigo triturado, esta es la vida donada. Y eso significa celebrar la Eucaristía, entrar en la dinámica de Jesús. Claro, el negar la vida, el entregar la vida no es fácil y nos produce miedo, y tampoco para Jesús fue fácil. Dice el texto, ahora mi alma está agitada y ¿qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. La gente que estaba allí lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo, esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte con que iba a morir. Mi alma está agitada. En griego se dice tarazo, que es el, el agitarse de las ondas del mar. Jesús tiene miedo, como todos, ante la muerte. Quiere evitarla, sobre todo porque se trata de una muerte absurda. Es la muerte de un justo
sus discípulos lo han abandonado, está solo, hay un drama interior y él dice, Padre, sálvame, líbrame de esta hora. Ojalá no tuviera que pasar por la cruz, pero ¿cómo haría entonces para manifestar el amor de Dios? Él hace una oración para aceptar el plan de Dios. La voz del cielo dice que ya ha glorificado el nombre del Padre y que nuevamente está siendo glorificado. Durante la vida de Jesús, Jesús glorificó al Padre con el amor a los hermanos y ahora muestra la gloria donando la propia vida. El príncipe de este mundo desaparece. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Es quien domina a la humanidad, quien ha dominado a la humanidad hasta la venida del Señor. Es el egoísmo, es el pensar en sí mismo, es el retener la vida egoísticamente. Aún hoy continúa este príncipe del mundo eh, gobernando en muchas vidas, pero su destino es el de ser eliminado. Tendrá que desaparecer porque desde la cruz el Señor nos ha atraído a todos, como cuando en Samaria todos los samaritanos fueron donde Él, así en la cruz todos nosotros vamos donde Jesús y al fin el amor vencerá todo. Les deseo un feliz domingo.